Bueno, chicos, aquí les estoy presentando la clase de la primer estructura de datos nueva que vamos a ver en esta materia. El primer tag, tipo abstracto de datos, en este caso pila, que es una pila. Bien, o sea, en la vida real nosotros tenemos podemos tener pilas de elementos homogéneos o pilas de elementos no homogéneos, pero decimos, bueno, pero generalmente hablamos de una pila de cosas iguales, ¿sí? En este caso tenemos una pila de libros, una pila de cubiertas y una pila de toallas, ¿sí? Pero lo que hacemos es muy intuitivo en cuanto a que nosotros, por ejemplo, queremos sacar un libro, no vamos a sacar el libro de aquí en la mitad o la cubierta de aquí porque sabemos que la pila se nos va a desmoronar, ¿sí? Esa es la idea de la representación en la realidad de esta estructura de datos que vamos a ver, ¿sí? La idea es que siempre vamos a sacar el elemento que está en la cabeza o al tope de la pila, o sea, el que está arriba y que en realidad es el último que entró y va a ser el primero en salir, ¿sí? Bien. Entonces, el nivel lógico o abstracto de la pila, lo vamos a estudiar en los 3 niveles, ¿sí? ¿Qué es la pila? Es un grupo ordenado de elementos homogéneos, ¿sí? Importante, ordenados, homogéneos, en que los elementos se insertan y se eliminan por un solo extremo, que es el tope o cabeza de la pila, ¿sí? De ese grupo. Es una estructura que tiene un comportamiento LIFO, ¿sí? Last in, first out. El último en entrar, ¿sí? Es el primero en salir, ¿sí? Bien. Se considera un grupo ordenado porque los elementos no que están dispuestos primero, segundo, tercero, porque nosotros no vemos ese orden, ¿sí? Nosotros solamente tenemos la visión del elemento que está arriba en la pila, que está en la cabeza de la pila, sino que los elementos se encuentran dispuestos según el tiempo que llevan en la pila, ¿sí? Y además, no solamente vamos a definir su estructura lógica, sino que necesitamos, como para todo tal, que decíamos, la definición del tipo y acompañado con las operaciones que permitan al usuario acceder y manipular los elementos que están en la pila, ¿sí? Entonces acá tenemos otra vez que se cumple la definición de tipo abstracto de datos. Bien. Lo importante que ustedes entiendan que la pila, hasta ahora ustedes trabajamos con tipos de datos que son de comportamiento estático, ¿sí? Que los definíamos en el momento de la declaración, de la definición del tipo, la declaración, y permanecían así en cuanto a su cantidad de elementos, durante todo el programa o la aplicación en que nosotros lo utilizábamos. En cambio, el comportamiento de la pila es una estructura dinámica. Además, o sea, independientemente de cómo la vamos a implementar, el comportamiento de la pila, ¿sí? Es dinámico. ¿Por qué? Porque en el programa, o sea, cuando lo estamos utilizando, constantemente estamos accediendo a quitar, meter, o sea, insertar elementos, quitar elementos, ¿sí? O sea, esa es la gestión de la pila. La pila se gestiona de esa manera, quitando o insertando elementos en ella, ¿sí? Y siempre tenemos que estar jugando con ver si la pila está llena, si la pila está vacía, entonces no podemos quitar elementos, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, la pila es dinámica porque está en constante modificación sus elementos, ¿sí?
Bien, entonces, ¿cuáles son las operaciones que necesitamos para poder manipular los elementos de la pila? Es insertar un elemento que vamos a llamarlo meter a la pila un elemento, ¿sí? Añade un elemento por la cabeza de la pila, o sea, por el tope de la pila, que comúnmente lo van a encontrar como push, ¿sí? En las bibliografías, push. Quitar un elemento, ¿sí? Eliminar un elemento de la pila es sacar de la pila un elemento y quitamos el elemento que está en la cabeza de la pila, ¿sí? No en el medio, no, en la cabeza de la pila, que está al tope. Y van a encontrarlo como pop, ¿sí? Luego tenemos limpiar, es que crear una pila que está vacía. Vacía es ver o testear, ¿sí? Si la pila está vacía o no. Y llena, ¿sí? Determina si la pila ya está completa o no. Bien, aquí tenemos una animación que queremos mostrar gráficamente cómo es el comportamiento de la pila al momento de insertar o eliminar un elemento según un esquema LIFO, o sea, el esquema de last in, first out. El último en entrar es el primero en salir. Bien, nosotros tenemos aquí una pila con dos elementos, ¿sí? Y la letra es una pila de caracteres, como verán, ¿sí? Y la pila, en el tope está la letra O. Y queremos insertar un elemento, o sea, meter en la pila el carácter I, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que insertarlo como según el comportamiento, no en el medio, no de manera ordenada alfabéticamente, sino al tope de la pila. Pero el tope de la pila está la O. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ponemos al tope de la pila y la O se pierde? No. Debemos redefinir el tope. ¿Cómo lo redefinimos? Lo modificamos, o sea, lo incrementamos, o sea, actualizamos el tope y luego en ese tope, ahí en esa posición, insertamos el elemento nuevo que queríamos insertar y entonces ahora el elemento que está en la cabeza de la pila ya sale, ya está, perdón, está colocado en su lugar. Ahora, cuando queremos eliminar, ¿sí? Queremos sacar de la pila un elemento, no buscamos en la pila, no accedemos directamente en la pila a uno de los elementos, sino que el único elemento que tenemos la posibilidad de sacar, queremos sacar un elemento de la pila, el único elemento que tenemos la posibilidad es el que recién ingresó, ¿sí? Es el último que ingresó y es el primero en salir, ¿sí? En este caso, ¿qué va a pasar? Nosotros sacamos el elemento, ¿sí? Este elemento va a ser copiado en el parámetro parámetro de salida, ¿sí? Y redefinimos el tope. En este caso, quitamos el elemento I, se guarda en X, ¿sí? Y el tope de la cabeza de la pila se redefine, se actualiza a una menos, ¿sí? Ahora, si nosotros quisiéramos volver a sacar un elemento, el próximo elemento a sacar no va a ser A, sino va a ser O, que es el que está indicado por el tope de la pila. No sé si se entiende, ¿sí? Solamente esa es la única manera que tenemos de manipular, de gestionar los elementos en una pila. Caso contrario, se vulnera la estructura pila. Bien, ¿cuál es la función de acceso a los elementos de la pila? Esto es muy importante. Pregunta de final, ¿sí? Que muchas veces no responden. La función de acceso a una pila es cómo puedo yo añadir, ¿sí? O quitar elementos de una pila. Y la función de acceso a la pila es que los elementos se añaden y se quitan por un único extremo, que es la cabeza o tope de la pila, ¿sí? Bien. Entonces,
Aquí ya dijimos función de acceso, vamos a hablar de la especificación. Ahora, cuando a ustedes se les pida en un trabajo o en un práctico hacer la especificación del TAD, es esto, definir la función de acceso, o sea, cómo se manipulan los datos, cómo se acceden a los datos en ese tipo abstracto de datos, y la descripción de sus operaciones, ¿sí? Que son las operaciones que permiten manipular la información que está en ese tipo abstracto de datos, ¿sí? ¿Cómo especificamos cada una de las operaciones? Poniendo el nombre de la operación y dando estas características, que es la función, la entrada, qué precondición, cuál es la salida y cuál es la postcondición. En este caso, la primera operación que tenemos es limpiar pila, ¿sí? Al limpiar pila, nosotros vemos que tiene un parámetro. ¿Y cuál es su objetivo? El objetivo es inicializar la pila a vacía, ¿sí? Bien, una pila que no contiene ningún elemento, ¿sí? ¿Cuál es la entrada? La pila a inicializar. La precondición ninguna, ¿sí? Porque recién vamos a inicializar una pila, ¿sí? Y entonces, por supuesto, que esa pila en algún momento tiene que estar declarada, pero esto es una cuestión de implementación. Ahora estamos hablando de la especificación. Ninguna precondición a tener en cuenta, ¿sí? Simplemente vamos a limpiar la pila. La salida va a ser la pila que está inicializada, ¿sí? O sea, la pila vacía. Y la postcondición es que la pila está vacía. Bien. Luego tenemos vacía pila. O sea, esto va a ser vamos a testear cuál es la función. Es el testeo de la pila y ver si está vacía o no. Ese es el objetivo de esta operación, ¿sí? Después veremos cómo se hace, pero ¿cuál es el objetivo? Indicar que la pila está vacía, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la entrada? Bueno, la entrada es la pila, ¿sí? A ser testeada. La precondición es que acá sí, la pila tiene que existir, acá sí hay precondición. La salida es un valor booleano, ¿sí? Y en este caso decimos valor booleano. Bueno, sí, un valor lógico, verdadero o falso. También podrían ser un valor binario, 0 o 1, por ejemplo, ¿sí? Esto, o sea, recuerden que aquí no tenemos que ver la implementación, tenemos que olvidarnos de la implementación, de cómo lo vamos a hacer. Acá estamos haciendo qué hace, ¿sí? Bien. Y la postcondición es que vacía es igual a la pila está vacía, o sea que esto puede ser verdadero o falso. ¿Por qué? Porque puede ser que esté vacía o no esté vacía, ¿sí? Bien. Llena pila, ¿sí? Esta operación, la función que tiene es indicar si la pila está llena. Y observen esto, ¿sí? Porque está en color, está en negrita, porque aquí nosotros solo este testeo lo tenemos que hacer si tenemos una implementación estática. Hasta ahora va a ser una implementación estática porque es lo único que ustedes conocen, ¿sí? Es la implementación estática de memoria y trabajar de esa manera. Así que por ahora vamos a trabajar con la operación pila llena, va a ser necesaria, ¿sí? Bien. Su objetivo es indicar si la pila está llena o no. O sea, si llegamos a un tope de elementos que decimos, la pila tenía que tener 10 elementos, llegamos al 10º elemento y ya no podemos poner más elementos en esa pila, ¿sí? La entrada es la pila a ser testeada, ¿sí? La precondición es que la pila exista. La salida, también decimos un valor booleano, o sea, va a decir si está llena o no, ¿sí? Y la postcondición, también esto va a ser verdadero o falso, que llena es igual a la pila está llena. Puede ser que esté llena o no esté llena, ¿sí? Bien.
ahora tenemos la operación meter pila un nuevo elemento, o sea, insertar en la pila un nuevo elemento. Y nosotros sabemos que solo se inserta en la pila elementos a través de, o sea, en la posición de la cabeza o tope de la pila, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la función o el objetivo? Es añadir nuevo elemento a la pila. Observen que vamos a tener nuevo elemento y pila. La entrada, estos dos. La pila a la cual nosotros le vamos a insertar el elemento nuevo y el elemento nuevo que queremos insertar. Por supuesto, hablando de elemento, el elemento tiene que ser del mismo tipo, ¿sí? Pero ahora eso lo dejamos aparte porque no tiene, eso tendría que ver con el tema de implementación. Solamente nosotros sabemos que le vamos a insertar, o sea, agregar un nuevo elemento a la pila. Las precondiciones es que la pila existe, tiene que existir la pila, ¿sí? Y la salida, o sea, ¿qué va a devolver? Y la pila cambiada. ¿Por qué? Porque va a tener un elemento más. Entonces decimos, la postcondición es que la pila va a ser igual a la pila original más el nuevo elemento, que está donde el nuevo elemento añadido en la cabeza. Esta operación puede producir una excepción. ¿Qué excepción puede, y que nos quedemos, ¿sí? Que desborde la memoria, ¿sí? O que, o sea, estemos poniendo más elementos, ¿sí? Estemos poniendo más elementos de los permitidos en la pila, ¿sí? En esta implementación estática, ¿sí? En esta implementación estática va a poder plantearse esa excepción. Entonces, si sucede eso, si nosotros le estamos poniendo más elementos de los que se permiten en la pila, si la pila está llena, entonces se plantea un overflow, o sea, un desborde si la pila está llena. Entonces la pila no se modifica, ¿sí? Bien. Ahora vamos a la operación de quitar un elemento de la pila, de la pila sacamos un elemento. ¿Qué elemento sacamos? Nosotros la función, ¿sí? El objetivo es quitar el elemento. ¿Qué elemento? El que está en la cabeza, ¿sí? De la pila y devolverlo en este parámetro, ¿sí? Bien. Entonces, la entrada es la pila. Las precondiciones es que la pila exista. La salida es la pila cambiada y el elemento sacado. O sea, elemento sacado, ¿sí? Aquí, en esta variable o en este espacio de memoria, va a estar guardado el elemento que quitamos de la pila, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el elemento, vamos a acceder al elemento sacado, ¿sí? No sacamos cualquier elemento de la pila, sino el que está en la cabeza de la pila, ¿sí? Que quede claro eso, ¿sí? El elemento que vamos a quitar de la pila no es cualquiera, sino el que está en la cabeza de la pila. ¿Y dónde lo vamos a poder ver ese elemento? Y en este espacio de memoria que se llama elemento sacado, elem sacado, ¿sí? Las postcondiciones es que la pila ahora es igual a la pila original menos el elemento de la cabeza que fue quitado, ¿sí? Y el elem sacado es igual al elemento de la cabeza de la pila original. Bien, se puede plantear una excepción, un underflow. ¿Por qué? Porque si la pila está vacía, ¿sí? Nosotros no podemos quitar un elemento de algo que está vacío. Entonces la pila no se modifica. ¿Se entiende? Bien. Recuerden que todo lo que yo estoy diciendo aquí, ¿sí? Puede, por ahí si se les presta a confusión o hay algo que no entiende de lo que yo dije, tienen el foro para poder preguntarme de qué se trata, ¿sí? Bien.
vamos al nivel de implementación. ¿Cómo vamos a implementar esta pila? Bueno, a través de un arreglo. Aquí tenemos otra aplicación del arreglo que es para definir otras estructuras de datos. En este caso, vamos a definir la pila como un arreglo, ¿sí? Y otro campo de la pila, ¿sí? Que va a ser un entero o un natural, ¿sí? Ya vamos a ver cómo esto no importa. Un lugar, otro lugar, además del arreglo, para, en este caso sí podría ser un entero, no un entero, sino que tendría que ser un natural o, ¿sí? O un positivo, un natural con 0, para que podamos tener elementos solamente positivos, pero el 0 también, ¿sí? Bien. Entonces, aquí vamos a poner tenemos dos estructuras de datos, un arreglo y otro elemento, otro tipo, ¿sí? Otro campo. Entonces, fíjense que aquí, ¿cuál estructura de datos podemos usar? Y bueno, un arreglo, ¿sí? Donde tenemos un campo y otro campo. Bien, en este caso tenemos el arreglo que ya tiene elementos con 10 posiciones, ¿sí? Estas son las posiciones del arreglo, que en este caso sería una pila de caracteres, para seguir con el ejemplo que tenemos en la animación, ¿sí? Y luego otro campo que va a ser de tipo positivo, ¿sí? O de tipo natural, con el 0, para poder indicar en qué posición está el elemento último que entró, o sea, indica la cabeza de la pila, ¿sí? Bien. Entonces esa es la cabeza o tope, ¿sí? Y estos son los elementos de la pila que hay hasta ahora, y aquí son posiciones vacías que todavía quedan, que se pueden insertar elementos en la pila. Bien. ¿Cómo? Cuando agregamos un elemento, entonces lo primero que tenemos que hacer, si yo quiero meter en la pila el carácter E, si yo lo coloco en la posición, lo voy a colocar en la posición de la cabeza, pero ¿qué pasa? Si lo coloco en la posición actual de la cabeza, voy a sobreescribir este elemento y no voy a poder acceder más al carácter I. Entonces lo que hago es primero redefino la cabeza, ¿sí? Y luego en esa posición, o sea, en este caso en la posición 4, voy a colocar el carácter E. Entonces ahora la cabeza, ¿sí?, de la pila me indica esta posición. Este es el último elemento que inserté. Ahora quiero sacar un elemento de la pila. Voy a sacar cualquier elemento, puedo sacar, a pesar de que yo lo tengo implementado con un arreglo, digo, bueno, entonces accedo a cualquiera de las posiciones. No. La pila solamente se accede por su cabeza, ¿sí? Entonces, a la única posición a la cual yo puedo acceder es a la posición 4. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué va a pasar? El elemento E se va a copiar en X y se redefine luego la cabeza, y entonces voy a decir que X es igual a E, ¿sí? Y redefino la cabeza en la posición 3. Bien. Como verán ustedes, esto no quiere decir que se borra de acá, sino que o sea, no se borra en realidad se copia el elemento E ¿sí?, en la posición a donde esté la variable X, y queda inaccesible por ahora esa posición porque la cabeza se indica ahora en la posición 3 y es la única en la que se puede acceder. Bien. Tenemos aquí entonces ya el código en ADA, porque estamos hablando de nivel de implementación, ¿sí? Y este es el primer paquete que yo les presento aquí en teoría, el de un tag, ¿sí? Y es un paquete genérico, ¿sí? Bien, que ustedes ya saben
lo que es un paquete genérico, que lo podemos, o sea, lo usamos con el tipo de datos, o sea, de elemento que necesitemos en el momento de su instanciación. Bien, y saben ustedes que un paquete genérico contiene dos archivos, el de la especificación, ¿sí?, que es con extensión ADS, y el archivo del cuerpo, que es con extensión ADB, ¿sí? En la especificación lo que definimos son el tipo de datos, ¿sí?, la declaración del tipo, o la definición del tipo, más las operaciones los encabezados, ¿sí?, o los protocolos de las operaciones que son necesarias para manipular los datos del TAD, ¿sí? Y luego en el cuerpo o en el archivo ADB se desarrollan todas estas operaciones. Bien, este es un paquete, vamos a aclarar algo, este es un paquete genérico completo. En este caso, porque es uno de los más sencillos, de los primeros que ustedes van a ver, pero luego los paquetes genéricos son más largos, son más complejos, hay más cosas que tienen que tener en cuenta. Entonces, cuando los presentamos en teoría, no es tan completo. No quiere decir que ustedes tal cual lo tienen que copiar y pegar y que les va a funcionar. No, va a haber cosas que van a faltar o que ya están dadas, ya están vistas y ustedes después las tienen que agregar en el paquete, ¿sí? Entonces, ojo con eso. No simplemente cuando ustedes tienen en los slides el paquete, ¿sí?, el código, no copien y peguen sin después verificar si les falta algo, ¿sí? Bien, empecemos. Tenemos el archivo ADS, que es la especificación, que empieza con la palabra, la metapalabra generic, ¿sí? Y recuerden lo que ya les dijeron en los videos de la práctica, que entre generic y la palabra package, aquí van todos los parámetros de la instanciación, ¿sí? Todo lo que esté aquí se tiene que poner como parámetro cuando se haga la instanciación del paquete. Bien, del paquete genérico. En este caso tenemos el tipo de elemento que va a tener, ¿sí?, que va a tener la pila. Tipo elemento, cualquier elemento, no sé, puede ser cualquiera de los tipos de elementos predefinidos o definido por el usuario, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Y está la palabra isPrivate porque se va a definir en el momento de la instanciación. Bien, a partir de la palabra package, ¿sí?, empieza la parte pública, o sea, la que es visible al usuario del paquete, ¿sí? Recuerden que ahora nosotros estamos en el rol de usuario que desarrolla paquetes, ¿sí? Que no es lo mismo que el rol de usuario programador o de cliente que va a hacer una aplicación cliente del paquete, ¿sí? Bien, desde package hasta privado, hasta private, tenemos la parte visible, ¿sí?, o pública. Bien, entonces vamos a tener, o sea, ¿qué es lo que nosotros podemos usar? El tipo pila, ¿sí? Entonces vamos a definir el tipo pila, ¿sí? Max positive quiere decir que esto en algún momento va a ser, y es limited private, ¿sí? Limited, esto es privado, limitado, privado. Ya vamos a ver qué significa limitado, y el privado quiere decir que esto lo vamos a definir, ¿sí?, en la parte privada, ¿sí? Y va a ser oculta, o sea, al usuario. Bien, entonces decimos, tipo pila más positive. ¿Por qué ponemos positive? Porque necesitamos nosotros poner un tope, como lo estamos implementando de manera estática, tenemos que decir cuál es el tope de elementos que pueden entrar en la pila.
Y positive, ¿por qué? Porque va a ser de 1, o sea, números mayores que 0, ¿sí? Entonces por eso va a ser de tipo positive. Bien, limited private, private ya les dije, limited significa que este tipo de datos solo, o sea, variables de este tipo de datos, solo podrán ser usadas, manipuladas a través de las operaciones, ¿sí?, que están en el paquete, ¿sí? Pero no pueden ser usadas con otras operaciones, como por ejemplo en la asignación, que son operaciones que ya están definidas en el lenguaje, ¿sí? Si nosotros queremos además usar asignación, y muchas veces esto lo quitamos, porque después tenemos problemas cuando ponemos aquí a la pila, por ejemplo, ¿sí?, como de entrada-salida, porque entonces no puede ser asignado. Entonces, si solo usamos el tipo pila como parámetro por valor, entonces sí, no hay problema. Pero si no, vamos a tener algunos problemas, así que por ahí los quitamos. Bien. Luego tenemos el underflow y el overflow, que son los tipos de excepciones que aquí lo vamos a definir por el usuario, ¿sí? Está definida por el usuario como underflow y overflow. Podemos poner esto o podemos poner, no sé, vacía y llena, por ejemplo, ¿sí? Pero como eso lo vamos a llamar las operaciones de esa manera, podemos poner está vacía, está llena, por ejemplo, ¿sí? Bien, eso es porque lo estamos poniendo con términos en inglés. ¿Mm? Bien, o que son propios del término informático. Bien, tenemos aquí las operaciones que luego vamos a tener que desarrollar, ¿sí?, implementarlas en el cuerpo, ¿sí?, del paquete, en el archivo ADB, y son las operaciones que ya hemos planteado en la especificación, con sus parámetros, ¿sí? Fíjense que los procedimientos, ¿sí?, las funciones, las pilas son de tipo de entrada-salida, ¿sí?, parámetros de modo entrada-salida, y en estas funciones son solo de tipo por valor. Estas son funciones que nos devuelven un tipo booleano, nos indica la pila está vacía, la pila está llena. Fíjense que en el sacar, ¿sí?, la pila se modifica y el elemento sacado es de salida. ¿Por qué? Porque el elemento que está en la cabeza de la pila se coloca en el parámetro elemento sacado. Aquí vemos bien, ¿sí?, que en una unidad sintáctica tenemos la declaración del tipo, ¿sí?, y los protocolos de las operaciones que permiten manipular los elementos de ese tipo. Bien, y aquí vemos la parte privada. A partir de la parte privada, ¿sí?, esta parte es oculta al usuario del paquete, ¿sí? O sea, los usuarios programadores que utilizan el paquete, ¿sí? Nosotros no podemos hacer referencia en nuestras aplicaciones, en los códigos, el usuario de paquete no puede hacer referencia a esta parte del paquete. Bien, aquí lo que hacemos, como decía, que el tipo pila es privado porque se va a definir en la parte privada, ¿sí? Bien, el tipo pila, como dijimos, que va a ser un registro. Y habíamos dicho que el tipo registro se puede utilizar, o sea, su aplicación es para la definición de otras estructuras de datos. En este caso, estamos usando el tipo arreglo el tipo registro para la definición de otra estructura de datos que es el tipo pila, ¿sí? Bien, entonces, y el arreglo lo mismo. Primero, donde vamos a guardar, ¿se acuerdan ustedes que teníamos?
vamos a tener un registro donde un campo es un arreglo y otro campo, ¿sí?, es donde va a estar indicada la posición de la cabeza. Bien, entonces aquí tenemos esto, ¿sí? Entonces, primero tenemos que definir el tipo arreglo que decimos. El arreglo pila es un arreglo positive range. ¿Por qué ponemos positive range? Porque como dijimos, max es positive, ¿sí? Porque necesitamos elementos, o sea, que sean positivos. Si ponemos entero, entran los negativos también. En este caso, vamos a usar solo posiciones positivas. Entonces, y desde 1 en adelante, ¿sí? Bien, entonces, como no sabemos cuánto, aquí ponemos range y también queda genérico, ¿sí? Y dinámico y genérico, digamos. Y el tipo de tipo elemento, que es el definido acá, ¿sí? Que es el que se va a definir en el momento de la instanciación. Cualquier tipo elemento, puede ser simple, compuesto, ¿sí? Cualquier tipo que va a estar definido en el momento que nosotros usemos el paquete. Después, el tipo pila, ¿sí? Y acá le ponemos como parámetro del registro la cantidad, ¿sí? Max, y acá definimos max, que es el que está acá. Por eso decía que todo esto se define en la parte privada, ¿sí? Decimos acá la cantidad de elementos que va a tener esa pila que estemos definiendo en su momento, como tipo pila, ¿sí? ¿Y qué va a tener este registro? Dos campos. Uno que va a indicar la cabeza, ¿sí? ¿Y por qué decimos natural? Bueno, porque va a ser el natural, permite el 0, del 0 en adelante, ¿sí? Entonces vamos a poner, ¿por qué necesitamos el 0? Porque si bien la cantidad de elementos que tenga la pila va a ir desde 1 hasta positivo, hasta max, ¿sí? La cabeza, para indicar que la pila no tiene ningún elemento, tiene que tomar el valor 0. Entonces, por eso aquí inicialmente va a tener su valor 0. Esto lo podemos hacer o no, porque ya después, antes de usar una pila, siempre la vamos a limpiar, ¿sí? Y los elementos van a estar en un arreglo que va a tener una dimensión, un arreglo unidimensional que va a tener una dimensión de 1 a max, ¿sí? Este max, recuerden que va a estar definido en el momento no de la instanciación, ¿sí? No de la instanciación, porque en la instanciación solamente vamos a poner qué tipo de elementos va a contener la pila. Esto, ¿sí? Se va a instanciar en el momento que definamos el tipo pila. O sea, cuando nosotros definimos una variable de tipo pila, ahí le tenemos que decir, ¿sí? Le tenemos que pasar como parámetro la cantidad de elementos que vamos a tener. Bien. Ahora vamos a ir al cuerpo. Bueno, esto ya lo expliqué, por qué positive, por qué natural. Y ahora vamos al archivo pila ADB, en el body, ¿sí? Bien, y aquí definimos aquí hay que definir el cuerpo de todas las operaciones cuyo encabezado estaba en el ADS, ¿sí? Bien. Entonces acá lo que ponemos el procedimiento limpiar, que entra como parámetro de entrada-salida, la pila tiene como parámetro, y lo único que hace es poner la cabeza de la pila en 0. ¿Esto qué hace? No importa si la pila tiene elementos o no tiene elementos, ¿sí? Lo que hace es que los elementos que estaban en la pila no se puedan acceder más, ¿sí? Lo pone en 0. La cabeza de la pila lo pone en 0 y después, si le vamos a insertar más elementos a la pila o no, se sobreescribirán los elementos que están en la pila, ¿sí? Esto limpia la pila. Si la pila tiene elementos o no, bueno, tenemos que tener cuidado con esto porque ya los elementos que tenía la pila no pueden ser accedidos más. Bien, esta es una función booleana, ¿sí? Donde se testea si la pila, o sea, la cabeza de la pila es igual a 0.
Fíjense cómo se accede. Bueno, ¿por qué? Porque es un récord, un registro. Entonces tenemos el nombre del registro, punto, cabeza, el nombre del campo, el selector de campo, ¿sí? A eso se pregunta si es igual a 0. Esto va a devolver verdadero si la pila está vacía o falso si la pila no está vacía. En el caso de la función pila llena, ¿sí? O sea, llena, que también es booleana, lo mismo, pero con pila.max, que este es el selector, ¿sí? Del parámetro del tipo pila que decimos max, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este de aquí, aquí, ¿sí? Y acá, tipo pila tiene, ¿sí? Bien, su parámetro. Entonces, ¿dónde va a estar definido esto? En el momento que declaramos la variable pila, de tipo pila. Entonces, pila.max y decimos, si es igual al máximo, entonces quiere decir que la pila está llena, va a devolver verdadero. Y si no, va a devolver falso. Bueno, el procedimiento de meter o insertar un elemento en la pila, aquí tenemos pila de entrada-salida, ¿sí? Y nuevo elemento que es de entrada, porque aquí decimos, el elemento, aquí va a venir el elemento al cual nosotros queremos insertar en la pila. Pero como dijimos, ¿sí? La pila solo se puede, como está implementada de manera estática, solo se puede insertar elementos si no está llena. Entonces preguntamos, si la pila no está llena, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos primero? No ponemos el elemento en la cabeza, sino que primero redefinimos, ¿sí? La cabeza. Y en este caso, a la cabeza le sumamos 1, ¿sí? ¿Por qué le estamos sumando 1? Y bueno, porque ya tenemos un tipo declarado de cabeza que es de tipo natural y están definidas estas operaciones, ¿sí? Ojo con esto, porque esto no es genérico, sino que ya estamos definiendo el tipo, tanto de max, que es de tipo positivo, como de cabeza, ¿sí? Que es de tipo natural, ¿sí? Bien, es distinto de los elementos, que los elementos no sabemos de qué tipo son. Bien, entonces, pila.cabeza es más 1, ¿sí? Bien. Una vez que tenemos actualizado la cabeza para poner un elemento nuevo, entonces a pila.elementos de pila.cabeza, ojo con esto, fíjense, bueno, esto ya lo saben trabajar, ¿sí? Le asignamos nuevo elemento, que nuevo elemento es de cualquier tipo. Bien. Y si no, o sea, si la pila estaba llena, ¿sí? La pila está llena, entonces aquí planteamos la excepción, ¿sí? De manera explícita, porque es una excepción definida por el usuario, ¿sí? Solo se puede plantear de manera explícita. Bien. ¿Y dónde está si se plantea, dónde está el manejador? ¿A dónde se define? Y lo definen en el momento de usarlo, o sea, en la unidad donde usan el paquete, ¿sí? Allí definen el manejador, ¿sí? De esta excepción. Bien, aquí termina y luego tenemos sacar. El procedimiento sacar quita un elemento de la pila, pero no quita cualquier elemento, sino que quita el elemento que está en la cabeza de la pila, ¿sí? Y se va a guardar en este parámetro de salida y va a ser, puede ser utilizado o referenciado ese elemento en la unidad cliente que use esta operación. Y aquí tenemos siempre, no solamente cuando está implementada estáticamente, que antes de quitar un elemento de la pila, debemos preguntar si la pila no está vacía, ¿sí? No importa cómo estemos implementándolo, si con memoria estática o con memoria dinámica, ¿sí? Siempre debemos preguntar si la pila no está vacía, entonces podemos sacar un elemento. ¿Qué elemento sacamos? Y en este caso el elemento que está
en la cabeza de la pila, ¿sí? Pila.elementos, que es el arreglo, y el índice va a ser pila.cabeza, la posición del elemento. Y lo guardamos en el parámetro de salida, que va a ser elemento sacado. Y una vez que quitamos el elemento, ya allí no tiene que ser más accedido. Esto no quiere decir que lo sacamos de la posición donde está y lo ponemos. No, hacemos una copia, ¿sí? Es lo que yo les indico. Entonces debemos redefinir pila.cabeza para que no pueda ser accedido más esta posición del arreglo, hasta que otra vez insertemos otra cosa, ¿sí? En el caso de que la pila está vacía, venimos por acá a plantear la excepción. De manera explícita, un underflow. No se puede quitar elementos de algo que está vacío, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el manejador de esta excepción? Lo vamos a definir en la unidad a donde utilicemos el paquete. Bien, allí se termina el package genérico pila, ¿sí? En este caso pila estática. Bien, uso del paquete genérico. Como todos los paquetes genéricos, para usarlo debemos instanciarlo con el tipo adecuado, o sea, con el tipo que nosotros querramos. En este caso tenemos dos instanciaciones, una con pila entero y otra con una pila de reales, de flotantes, perdón. Recuerden que este tipo que está acá, que en este caso son predefinidos, ¿sí? Si nosotros vamos a usar un tipo que está declarado por el usuario, previamente a la instanciación debemos definir. Supónganse que sea una pila de arreglos o una pila de registros, ¿sí? Debemos definir primero el tipo acá antes de usarlo en la instanciación. Bien, en este caso decimos pila enteros, le ponemos nosotros el nombre, isNew, ¿sí? Pila, que es como se llama el paquete genérico, integer. Le decimos con qué va a trabajar, va a ser una pila de enteros, ¿sí? Instancia el paquete con un tipo integer. Y luego decimos use pila enteros. Recuerden que esto, para poder hacer esto, ¿sí? En el encabezado de la aplicación tenemos que tener with pila, ¿sí? Bien. En este caso, vamos a instanciar para trabajar con una pila que tenga números flotantes, ¿sí? Y luego decimos use pila reales. Bien, este es una instanciación del paquete con un tipo float. Y aquí declaramos variables de tipo pila, ¿sí? Del tipo pila, y aquí es donde debemos indicarle el tope o la cantidad de elementos que va a tener cada pila. ¿Se acuerdan que yo les dije aquí en la especificación que el max ¿sí? Acá, esto es un parámetro del tipo. Entonces, cuando definimos una variable de tipo pila, debemos establecer cuál es el máximo, ¿sí? O sea, el max. Ahí estamos instanciando max. Bien. ¿Por qué si usamos el use tenemos que poner pila enteros y pila reales? Bien. Porque en este caso, ¿sí? ¿Cuándo es necesario hacerlo? Es necesario solo si en la misma unidad, ¿sí? En la misma unidad cliente, o sea, que usa el paquete, nosotros instanciamos dos veces con distintos tipos. Entonces el compilador debe saber con cuál de las instanciaciones, o sea, con cuál tipo debe trabajar, ¿sí? Porque acá, entonces, decimos tipo pila y tipo pila. El tipo pila está definido en el paquete, pero ¿con qué tipo de datos lo vamos a usar a la pila? Entonces, por eso le ponemos, si nosotros usáramos independientemente, o sea, una instanciación de enteros en un programa y la otra instanciación de reales en otro programa, este prefijo aquí no debería ir. ¿Se entiende? Bien.
Y el nivel de aplicación. Bueno, el nivel de aplicación de la pila es mucho, ¿sí? Eso depende de lo que se necesite en los problemas que tenemos que resolver, pero existen aplicaciones directas que son, bueno, invertir los datos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando nosotros trabajamos con una pila, ingresan todos los elementos a la pila hasta el tope y luego vamos sacando del último que entró, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el orden cuando sacamos se invierte de acuerdo al orden como ingresaron los datos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros necesitamos resolver algo que tenga que ver con invertir los datos, allí usamos una pila, ¿sí? El backtracking también, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de deshacer del editor de texto, cuando uno va a deshace las operaciones que hizo, siempre deshace desde la última que hizo, ¿sí? O sea, que es la última que entró. Entonces se usa una pila y lo vamos, ¿sí? Cuando hacemos recorridos y queremos volver atrás, lo mismo, ¿sí? Ya van a ver que se utilizan también como auxiliar, bueno, esa es indirecta. Para evaluar expresiones, ¿sí? También, ya lo van a ver. Historial de páginas visitadas. Pila en tiempo de ejecución y algoritmos recursivos. Bueno, esto de pila en tiempo de ejecución lo deben haber visto cómo trabaja en elementos de informática y bueno, y también después lo van a ver en sistemas operativos. Y después algoritmos recursivos, nosotros lo hemos visto muy brevemente en Algorítmica 1, que yo les decía, ¿se acuerdan cómo iban invocándose las distintas llamadas recursivas de una misma función y cómo se iban apilando y después cómo se iban desapilando? Bueno, ahora después, cuando veamos en la unidad de recursión, en la unidad 3, allí lo vamos a ver mejor cómo trabaja, que se trabaja con una pila de ejecución, ¿sí? También. Que se guarda en la pila, etcétera, etcétera. Y las aplicaciones indirectas, bueno, como ya les dije, como auxiliar de determinados recorridos de estructuras de datos, o si no, también como componentes de otras estructuras de datos que vamos a ver más adelante. Este es el nivel de aplicación, o sea, ¿para qué se usa una pila? Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplito para usar una pila, ¿sí? Un problemita que no lo vamos a desarrollar aquí completo porque lo que a mí me interesa es que ustedes después lo usen, lo sigan, hagan el seguimiento y compartan en el foro, ¿sí? Cuáles fueron sus resultados. O sea, tomen el código, lo hagan correr, ¿sí? Y vean cuál es el resultado de la aplicación de la pila, y además esto le va a servir para que ustedes, antes de hacer esto, van a tener que tener listo el paquete pila. Entonces, para poder hacer esto, tienen que hacer el tag genérico pila, y entonces esto le va a hacer, que es uno de los ejercicios que tienen que hacer en el práctico. Dice, dado un conjunto de diferentes tipos de pares de símbolos, determinar si cada símbolo de apertura y de cierre está bien ubicado. Ustedes saben que siempre tenemos que ver si tenemos paréntesis de apertura, cierre de apertura, llave de apertura, cierre de, ¿sí? Apertura, o sea, llave de cierre. Así que, bueno, dice, por considerar una expresión que contiene asteriscos, corchetes y llaves, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos una serie de expresiones correctas y una serie de expresiones incorrectas. Ustedes tienen que tomar estos valores, codificar en ADA y luego usar estos de prueba o algún otro más que quieran ustedes agregar, ¿sí? Bien. Es a mero ejemplo. Observen que vamos a tener un pseudocódigo, ¿sí? Dice, tenemos valores
un valor booleano, un valor de tipo carácter, que va a ser para los caracteres especiales, ¿sí? Y hacemos una iteración, que decir, no solamente que esté la longitud de la cadena, sino mientras esté balanceado. ¿Por qué? Porque si ya encontramos el primer error, con este booleano, esta marca, hace que salga, ¿sí? Para no seguir recorriendo toda la cadena. Entonces vamos a hacer, mientras haya caracteres y balanceado. Si balanceado, o sea, se encuentra un error, ya no está balanceado, listo, sale. Y si no, hará todo hasta el final. Bien. Entonces, primero vamos a tomar un símbolo fuera del mientras, ¿sí? O sea, fuera de la iteración, y luego cuando entra al bucle, procesa ese símbolo, que ya vamos a ver que es otro, es donde va a ver y va a comparar el símbolo, ¿sí? Y lee otro símbolo para que no se haga un bucle infinito, ¿no? Bien. Entonces después, cuando termina la iteración, ¿sí? Vemos, sale porque sale por alguna de las dos, o porque se terminaron los caracteres, o porque balanceado está en falso, ¿sí? Entonces decimos, si balanceado quiere decir que la expresión era correcta, si no, quiere decir que salió por este caso y la expresión es incorrecta, ¿sí? Muy simple. Y en procesar símbolo, se pregunta si el símbolo es de apertura, y aquí está el uso de la pila, ¿sí? Aquí usamos la pila porque si es de apertura, ¿sí? Vamos a ir metiendo todos los símbolos de apertura en la pila, y si el símbolo no es de apertura y es de cierre, lo que vamos a hacer es preguntar si la pila no está vacía, vamos a sacar el símbolo, ¿sí? Y vamos a compararlo con el símbolo de apertura, ¿sí? Coincide con el símbolo de apertura. Y si no, ¿sí? Entonces ahí balanceado va a quedar en falso o en verdadero. Si la pila está vacía, balanceado sale en falso para que salga. Bien. Entonces aquí fíjense que usamos meter y sacar de la pila. Bien, veamos el código rapidito en ADA y ya con esto vamos a finalizar. Bien, primero vemos que vamos a usar el paquete pila genérico, ¿sí? Entonces, bueno, testio, ADA testio use. With pila, procedure, verificar expresión. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí adentro? El programa se va a llamar verificar expresiones. Aquí adentro lo que hacemos es instanciar el paquete, ¿sí? Instanciamos el paquete ¿con qué? Con pila con el tipo character, ¿sí? Porque va a ser pila de caracteres. Y acá usamos use pila ch o pila, ¿sí? Pila ch, que es el que aquí instanciamos. Ponemos balanceado en verdadero, símbolo, o sea, lo declaramos la variable y la inicializamos en verdadero, símbolo de tipo carácter, y tipo pila, que vamos a decir que tenga hasta 20 caracteres, ¿sí? Hasta 20 elementos. Acá estamos definiendo max. Y entonces decimos procedure, un procedimiento, que este es el procesar símbolo, ¿sí? Donde tenemos un carácter de tipo entrada y lo vamos a procesar. Y dentro de este procedimiento vamos a tener una función local al procedimiento, ¿sí? Y fíjense que, bueno, ahora vamos a ver balanceado. ¿Qué hace este? Dice, la función coincide, entran dos caracteres y devuelve verdadero o falso, si coinciden o no. Entonces, fíjense que dice, return, si B, ¿sí? Es de apertura, y A es de cierre, si B es de apertura, o sea, si estamos en llave, solo usamos llaves, corchetes y paréntesis. Bien, entonces, esta función es una función local. Decimos, entra el carácter, ¿sí? Y decimos, si ese es una llave de apertura, una llave, o es un corchete, o es un paréntesis, entonces lo metemos a la pila. Si no,
Si es de cierre, lo que vamos a hacer es preguntar si la pila está vacía, entonces los elementos, balanceado es falso. Este balanceado tiene un acceso global, ¿sí? Porque la variable la declaramos aquí, ¿sí? Es de acceso global. Y entonces, si no, sacamos de la pila y preguntamos si coincide, ¿sí? Y el S, y el que sacamos recién de la pila, ¿sí? Si coinciden, o sea, si es el de apertura, el que sacamos de la pila tiene que ser de apertura y el nuevo tiene que ser de cierre. Si coincide, entonces va a ser balanceado en verdadero. Bien. Entonces aquí lo que vamos haciendo es leer el símbolo, ¿sí? Mientras el símbolo sea distinto al punto y balanceado, o sea, mientras haya más caracteres, ¿no? Y balanceado, también podemos trabajar con la longitud de la cadena, haciendo un getLine acá. Eso depende de cómo ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Balanceado, entonces vamos a iterar. Procesamos el símbolo y obtenemos otro símbolo. Y así hasta que o no tenemos símbolo es igual a punto o balanceado es falso, ¿sí? Entonces, balanceado es falso cuando puede darse por dos cosas. Puede darse que no se den los símbolos de cierre y que la pila esté vacía, ¿sí? Cuando la pila está vacía y ya no tenemos más o el símbolo llegó a final. Bien, al punto, perdón. Y bueno, lo que teníamos antes, salimos del bucle y si el balanceado es verdadero, entonces la expresión es correcta y si no, será incorrecta. Bien. Bueno, aquí tenemos distintos comentarios que ya se los dije. Y bueno, les agradezco la atención y será hasta la próxima clase. Sí, les pido que participen del foro, que prueben este código, ¿sí? Por supuesto que tienen primero el desafío de hacer el tag genérico de pila para poder probar este código. Bueno, será hasta la próxima clase, chicos. Espero que les haya resultado interesante.